qué hermoso es adorar al Señor. Qué precioso es exaltarlo y contemplarlo en la hermosura de su santidad. Entonces, mis hermanos, vamos a proceder a hablar sobre el pecado. Y lo más importante aquí, pastor, es que entendamos de dónde procede el mal. Así es. Cómo se inició el pecado, y para que nosotros pues entendamos qué es lo que es el pecado, ¿cómo lo podemos definir? Si lo tendríamos que definir, pastor. Si definimos lo que es pecado, pastor, usamos esa expresión, ¿verdad? Que es errar al blanco. Ajá. ¿Verdad? Y cuando nosotros hablamos de lo que es errar al blanco, es decir, tenemos un objetivo, pero nos desviamos de ese objetivo. El objetivo de todo hombre y mujer de Dios que conocemos al Señor Jesucristo es llegar al cielo. Esa es la meta. Esa es la meta. El objetivo. Ese es el blanco. Ajá. Por eso, y cuando decimos que erramos al blanco, es que nosotros nos desviamos, ¿verdad? De ese objetivo por medio del pecado. O sea que cuando nosotros practicamos todo lo que se opone a la voluntad del Señor, que ya estableció en su palabra, estamos cometiendo pecado. Entonces, nos estamos desviando de la meta. Así es. Entonces, lo que causa que el hombre no llegue, que hierre al blanco, que no llegue a la meta, es el pecado. El pecado. Y el pecado es todo aquello que se opone. Que se opone, que está en contra de lo que Dios ha establecido por medio de su palabra. Qué interesante. Entonces, yo quiero que sepa que hay muchas palabras en la Biblia, pastor, tanto en el hebreo como en el griego, que dan una semejanza de lo que es el pecado, pero la palabra más práctica, ¿verdad?, y que vamos a usar en esta oportunidad es errar al blanco, ¿verdad? Como que usted tiene una flecha, ¿verdad?, y usted la quiere pegar ahí en el blanco, ¿verdad? Y la flecha se va, no llega. Entonces, ¿por qué no llegó? Porque hubo alguna fuerza que tal vez el viento, tal vez la mala puntería, que hizo que usted no pegara en el blanco, ¿verdad? Entonces, el pecado es lo que causa que el hombre no cumpla con la meta de llegar al cielo. Ahora, pastor, si el pecado es la causa, ¿cómo arrancó el pecado? ¿Cómo se originó el pecado? ¿Cómo se originó? ¿De dónde viene? Tenemos que ir, pastor, al cielo, ¿verdad? Donde Dios es el todo en todos. Dios es el que tiene el gobierno, Dios tiene la autoridad, y Dios, dice la Escritura, que formó un ser, un querubín, que tenía una misión, que tenía un objetivo, ¿verdad? Y nosotros vemos que este querubín, llamado Luzbel, no cumplió porque algo ocurrió, ¿verdad? Y me gustaría que fuéramos a la Escritura para poder entender esto. En Ezequiel 28, el capítulo 28, el verso 14 y 15, dice la Escritura: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Increíble, pastor. Quiere decir que la maldad, el mal, ya estaba en el universo, ¿verdad? Ya estaba. Y aunque cueste entender lo que vamos a decir, pero es necesario que usted sepa que el creador del bien y del mal es Dios. Pero Dios no creó el mal para que el hombre sea malo o para que los ángeles sean malos. El mal es creado por Dios para establecer un balance, para establecer obediencia, para saber quiénes lo aman de todo corazón, ¿verdad? Porque no hay forma de que usted pueda saber si alguien lo ama si no hay una contraparte. Entonces, el mal no fue creado para que gobernara. El mal está creado para establecer el balance. Porque Dios no anda buscando robots. No. La Biblia dice que en el cielo toda la creación angelical, serafines, querubines, arcángeles,
ángeles, todos lo que la creación de Dios le sirven por decisión propia. Los ángeles le sirven a Dios porque ellos decidieron servirle, no están obligados. Por lo tanto, Dios mantiene ese orden y le da esa capacidad a toda la creación angelical de tener libre albedrío. Pueden decidir los ángeles, los serafines, los querubines en el cielo, pastor, pueden decidir si aman a Dios, si sirven a Dios o no. O no lo hacen. Entonces, para eso es necesario que exista la contraparte, sí, ¿verdad? Y yo quiero que usted, enseñarles a ustedes, mis hermanos, que cuando usted quiere saber del origen del mal o el origen del pecado, pastor, no hay ninguna disciplina filosófica, ninguna disciplina cultural ni social, nada, ni nadie hay que le pueda explicar a usted el origen del mal o el origen del pecado. Si alguien quiere saber el origen de estos elementos, tiene que irse a la palabra de Dios. Así es. Porque solamente en la palabra de Dios nos dice cómo surgió el mal y el pecado. Así que, pastor, quiere decir que en el cielo se registró a través de esa lectura que usted ha hecho cómo este ser, este querubín, así es, fue creado para dirigir las alabanzas en el cielo, ¿verdad? Así es. Y dice que él cumplió y lo hizo por un tiempo, nadie, no sabemos el tiempo que pasó, pero dice que fue recto, fue correcto hasta que se encontró en el maldad. Así que, entonces, tenemos que dar por entendido que el pecado no se originó en el ser humano. No, el pecado no se originó, no lo origina el hombre, pastor. Ajá. Se originó en el cielo y es interesante porque Isaías también da testimonio de esto en el capítulo 14, en el verso 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Santo Dios. Mire, pastor, el pecado es terrible. Entonces, mire, lo primero que tenemos que establecer aquí, pastor, es que Luzbel es un ser creado. Un ser creado. Según Ezequiel 28, en el cielo se preparó todo. Todo. Dice que las orquestas, las arpas, los tamboriles, todo estaba listo porque Dios iba a crear a un querubín. Los querubines son un tipo de ángeles, ¿verdad? Un poquito más poderosos. Entonces, en la escala, ¿verdad? De valores, de autoridad. Entonces, de gobierno en el cielo. Entonces, lo primero que usted tiene que entender es que Luzbel, el ángel querubín protector que Dios creó, es un ser creado. Es un ser creado. Y en medio de su desarrollo, del cumplimiento de su misión, a él le vino el anhelo, el deseo de sentarse al lado de Dios, de establecer su trono al lado de Dios. Entonces, fue allí cuando se encontró maldad. O sea, Luzbel quiso tomar el lugar de Dios, el lugar de su creador, de su padre, porque Dios es el padre de toda la creación. Entonces, cuando a él entró esa maldad, entonces, según el libro de Isaías, fue expulsado del cielo. Y a mí me gusta, pastor, porque la Biblia en Filipenses habla, ¿verdad?, de que Jesús ha estado con Dios, y en el libro de Juan, el capítulo 1, verso 1, dice que el verbo ha estado con Dios. Y entonces Jesús dice algo interesante en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que Jesús dice, pastor, respecto a eso? En Lucas capítulo 10, en el verso 18. Y él da testimonio, dice, y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
O sea que Jesús estaba presente cuando a Luzbel se le quitaron todos los dones que le fueron dados. La Biblia establece, ¿verdad?, que Dios sacó fuego de Luzbel, o sea, sacó toda la unción, todo el poder, y dice que se le quitaron todas las piedras preciosas que tenía en su vestidura, le fueron quitadas. Eso quiere decir que todos los dones y talentos con lo cual había sido capacitado para desarrollar su ministerio, le fueron quitadas y fue lanzado del cielo. Y Jesús dice, en español, dice, yo estaba allí, yo estaba ahí cuando fue lanzado del cielo. Entonces, aquí viene lo interesante, ¿verdad, pastor? Porque ahora en el cielo ya no hay director de orquestas. Ya no hay. Ya no está el director. Y entonces lo interesante es que en la Biblia no dice, pastor, que Dios dijo o habló en el cielo y dijo, vamos a prepararnos, vamos a preparar las arpas, los tamboriles y vamos a preparar para crear otro. No, esto es interesante, mi hermano, porque cuando Satanás es lanzado del cielo, entonces Dios dice algo interesante, pastor, y dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que la Trinidad en acción en el primer verso, porque cuando dice que Dios es el creador, lo mencionan con el nombre de Elohim, pastor. Y Elohim es el nombre plural de Dios. Dice que en el principio, si usted lo lee literal, sería en el principio Elohim, en el principio dioses. Pero el verbo crear está en singular. Y dice, literal, dice, en el principio dioses creó. Entonces, desde el principio Dios está hablando que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Mire qué maravilloso, porque ya no hay un querubín. Ya no. No hay un director de orquestas que dirija la alabanza y la adoración. Ahora usted y yo somos los directores de la alabanza y la adoración en el cielo. Por eso, si usted me está escuchando y usted tiene algún don musical y de canto, quiero que sepa, ¿verdad?, que esas capacidades Dios se las ha dado a usted para que alabe y glorifique a Dios en un nivel. Otros que tal vez no tienen las capacidades musicales de instrumentos o de voces, pues lo podemos hacer a nivel de congregación o personal. Pero quiero decirle que esa alabanza y esa adoración, cuando usted levanta las manos, las orquestas en el cielo se callan. No importa que usted no cante lindo o no toque lindo, cuando usted alaba a Dios, las orquestas en el cielo guardan silencio, y eso es lo que dice la Biblia, pastor. Que usted pone de pie a Dios cuando usted se pone a alabarlo. Imagínense. Entonces, ahora Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. O sea, un ser que tiene capacidad de decisión, un ser que está hecho para guardar todos los elementos morales y espirituales que Dios le enseña. Entonces, pastor, si estamos hablando del pecado, entonces vamos a hablar un poquito de cómo era la vida del hombre antes del pecado, ¿verdad? ¿Cómo se manejaba allá en el huerto del Edén la vida de los primeros? Porque Dios crea a Adán y Eva, ¿verdad? Y les da capacidades, les da orden de multiplicarse, ¿verdad? De ejercer dominio sobre la tierra, gobierno, autoridad. Entonces, ¿cómo más o menos usted visualiza que se
se llevaba la vida en el jardín del Edén antes que el pecado entrase? Pastor, antes del pecado en el Edén, podemos ver, y decirlo así, ¿no? Un periodo de inocencia, porque la Escritura establece que ellos estaban desnudos y no tenían vergüenza. En ellos no había maldad. O sea, ellos no tenían pensamientos de hacer algo malo, sino que tenían una relación también con el Creador, porque la Escritura dice que Dios descendía y hablaba con Adán. Qué lindo. Porque Dios pone a Adán, dice la Escritura, que lo forma del polvo de la tierra, crea el Edén y lo pone ahí con una misión, labrarlo, cuidarlo. Y en esa misión Dios tiene una relación, pastor. Y mientras esa relación, ¿verdad?, de Dios con Adán en el Edén, no hay pecado, no hay maldad. O sea que vemos que el hombre, pastor, no tenía pensamientos como robar, matar, no tenía pensamientos de decir, adulterar, nada de eso existía. Qué hermoso, no existía el pecado. No existía el pecado. Y si no existía el pecado, tampoco existía la muerte, pastor. Tampoco. Entonces, qué bonito, porque Dios quiere establecer su reino igual. Lo que pasa en el cielo, que pasa en la tierra. La santidad que se vive en el cielo, que se vive en la tierra. No hay pecado, pero no es que no hay maldad, no es que el mal no existe, sí existe. Lo que sucede es que el hombre no fue creado con esa naturaleza para pecar. Entonces quiere decir que el hombre vivía en una transparencia con Dios, porque dice que estaban desnudos. Y hablando de, cuando decimos que estaban desnudos, estamos hablando de que no había nada escondido. No le escondían nada a Dios. No había nada oculto. No había nada oculto, que es la realidad, que es lo que Dios quiere, ¿verdad?, que mantener en el hombre, que haya esa relación, que no haya nada oculto. Y entonces tenemos presente, pastor, que fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. O sea, lo creó como Dios es. O sea que si Dios es santo, creó al hombre en esa santidad. Con principios morales, con carácter, con autoridad, con señorío, con gobierno, todos los elementos, ¿verdad? Por eso el hombre tiene capacidad de crear cosas, ¿verdad? Dios compartió algunos elementos de su personalidad con el hombre. Así es, pastor. Mire todo lo que se ha inventado el hombre a través de la historia, ¿verdad? Esa capacidad que Dios le dio, porque tenemos la esencia de Dios en su mayoría, ¿verdad? Entonces hay atributos que Dios nos comparte y hay atributos que Dios no comparte, ¿verdad? Pero qué bonito. Entonces, ¿cuál fue la razón? ¿Cómo fue que el pecado entra a la humanidad? Si el hombre vive una vida de transparencia, no existe la muerte. No existe la muerte. No es que la muerte, porque la Biblia, cuando usted estudia un poquito, ¿verdad?, se da cuenta que la muerte es un ángel y es creado también, así como Luzbel es creado, Satanás es creado por Dios. Entonces, no se ponga a pensar que Satanás es una fuerza, es un ejército, es una persona que puede pelear contra Dios. No, Satanás es enemigo nuestro. Así es. Hermano, puede pelear con nosotros, pero no contra Dios. Dios es el creador, ¿verdad? Entonces la muerte existía. Porque en Génesis 2:17 hay una sentencia. Así es. ¿Verdad? La muerte existe, pero no tiene autoridad. No tiene autoridad. Entonces Dios se pasea, Dios tiene comunión, la mujer pare, porque le fue dada orden, ¿verdad?, que se multiplicara, pero como eran eternos, no había necesidad de que la mujer, pues me imagino que tuviera que estar embarazada todos los años, ¿verdad? Porque como eran eternos, no había gran urgencia de que la mujer saliera embarazada o se multiplicara tanto. No sabemos cuánto tiempo el hombre vivió en ese periodo de inocencia, antes del pecado. ¿Cuánto tiempo vivió Adán y Eva y su descendencia antes de que entrara el pecado? No sabemos. No sabemos. Hay un solo indicio, uno solo. Y no podemos nosotros decir
que este indicio es correcto porque solo hay una prueba, ¿verdad? Y no se puede establecer un principio si no tenemos más de 2 versos involucrados. Así es. Hay un verso que dice, y tenía Adán 170 años cuando engendró a su primer hijo. 170 años, puede ser, pero no lo vamos a establecer porque es imposible, no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero dice que vivió 170 años hasta que Adán, después del pecado, embarazó o preñó a Eva. Ahora, pastor, ¿cómo entra el pecado entonces en el hombre? Es interesante, pastor, porque Dios le da una orden al hombre. Cuando lo manda al Edén, en Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El verso 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La orden de parte de Dios fue no comer del árbol, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no viniera esa sentencia, como usted lo decía, de la muerte espiritual y la muerte física, porque no había muerte. Ahora, Satanás se las ingenió sutilmente, pastor, porque en el capítulo 3 dice en el verso 1 que la serpiente era astuta. Entonces, pastor, quiere decir que el hombre en sí no tenía capacidad de pecar. No. Porque el pecado no se origina en el hombre. No se origina en el hombre. El pecado lo trae. Viene en Luzbel. Viene en Luzbel, que es Lucifer. Lucifer, Satanás. Ahora, ya no es Luzbel, ahora es Lucifer. Lucifer. Ahora Lucifer se las ingenia. Así es. Para acercarse a la pareja y escoge a la mujer. Acuérdese que el mandamiento lo tiene el hombre. Así es. El que tiene que establecer las normas es el hombre. Y Dios no ha cambiado en eso. No cambia el orden. Tanto en el principio como hoy, en el hogar, es el hombre, es la cabeza, es el que establece el orden. Así es. Y Satanás, como dijo usted, pastor, sutilmente. No se va al hombre, porque si se va a Adán y le dice lo que le dijo a Eva, Adán lo hubiese parado, identificado rápidamente. Pero no. Se fue a la mujer. Y es interesante porque la serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho que si comen de ese árbol van a morir. O sea, la llevó a dudar de la palabra de Dios. La llevó y la sutileza, pastor, que Satanás está usando es la codicia. Porque dice la escritura en el verso 5, en el capítulo 3, sino que sabe Dios, dice, es la serpiente hablando, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él le hace esta mención de seréis como Dios. Y cuando Isaías hace mención que es bajado del cielo, ¿verdad? Y Ezequiel, porque quiso ser igual a Dios. Está usando el mismo principio, porque Dios no peca, pastor. No. Dios no puede pecar porque Dios es santo. El que pecó fue Luzbel, Satanás ahora. Y le dice a la mujer, en el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire qué tremendo es, pastor. Que Eva había pasado mucho tiempo, siempre había visto el árbol, el fruto, pero no había tenido esa intención de codiciar, sino que cuando la serpiente, Satanás, representación de Satanás, se le aparece sutilmente, le deja saber, no, es que Dios no quiere que seas igual a él. Lo llevó a codiciar, pastor. Y es interesante, hermanos y hermanas, es interesante porque lo que Satanás anda buscando es que el hombre
viole un principio que Dios ha establecido. Entonces, como dijo usted, pastor, la misión de Satanás es que el hombre viole, que el hombre desobedezca un principio que Dios ha establecido por medio de su palabra. Así y es. El vehículo que usa, la carnada que usa, es la codicia. Imagínese que le dice a Eva, ¿verdad?, que van a ser iguales a Dios. Iguales a Dios. La fruta es la atractiva. La fruta es codiciable. Entonces, si desobedeces, entonces ¿por qué vas a desobedecer? Por la codicia. Vas a desobedecer por la codicia. Entonces, la codicia es el instrumento. Que usa Satanás y que usaba y que usó con Jesús y que usa con nosotros en este tiempo. Es la codicia. Vas a ser igual a él. Vas a tener lo que él tiene. Te van a ver. Vas a estar visible. Pero claro, él va a decir, él no, por eso es que él te ha prohibido. Entonces, mire, me gusta porque cuando se empieza ese diálogo entre la serpiente, que era muy astuta, y Eva, lo primero que le dice, bien sabe Dios, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de los árboles. Y Eva lo corrige y le dice, no, dijo que de ese árbol no podemos comer. Ahí usted ve que es necesario, ¿verdad? Que es el balance. El mal es el balance. ¿Cómo Dios podía probar que Adán lo amaba, que Eva lo amaba y que toda su descendencia lo amaba si ellos cumplían con el mandamiento de no tocar ese árbol? Tenían miles de árboles tenían, pero ese árbol solamente estaba ahí para probarle a Dios que ellos lo amaban. Y Satanás, toda la estrategia de Satanás era hacerlo violar el mandamiento. Porque no había otra, pastor. Así es, pastor. No había otro mandamiento, no había otra ley, no había otro decreto, sino no coman de ese árbol. Entonces la misión de Satanás era hacer que el hombre pecara, hacer que el hombre fallara y violara ese principio. Y lo hizo a través de la desobediencia. Así es. El diablo te va a invitar a que desobedezca la palabra de Dios por medio de la codicia. Y es interesante, pastor, porque hay muchas cosas que están a la vista, a nuestros ojos, que pareciera que son buenas, pero realmente tienen un final trágico. Tienen consecuencias terribles. Y como bien decíamos, pastor, que Dios había puesto ese árbol en particular para probar la obediencia del hombre. Y es interesante porque cuando el hombre cede a la tentación, por primera vez, pastor, el hombre es ahora un ser mortal, porque trae consecuencias terribles, porque no tenía, como decíamos al principio, ¿verdad? No había una, digámoslo, tenía que morir a los 120 años. No había un tiempo determinado. Dios posiblemente lo había creado para ser eterno. Fue creado para ser eterno. Y el hombre, al desobedecer, al actuar bajo el principio de la codicia, vino y trajo esta consecuencia. Ahora pasó a ser un ser mortal. Correcto, pastor. Entonces, hermanos, lo que queremos que usted entienda es que Satanás sigue actuando igual. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo y fue llevado al desierto, Satanás le vino a Jesucristo con la misma política. A ver, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús lo podía hacer, pero Jesús sabía que él no podía hacer nada que no estuviera en la palabra. Escrito. Y cualquier cosa que él hiciera fuera de la palabra de Dios era pecado. Y era desobedecer. Claro, a convertir las piedras en pan en el día 40 de ayuno, cualquiera, ¿verdad? Imagínense.
con esa hambre que puede tener una persona en el día 40 del ayuno, tiene que ser terrible. Y Dios le dice, estás equivocado, porque le está escrito que no solo de pan vivirá el hombre. Aunque Jesús tenía el poder y la autoridad para convertir esas piedras en pan, no lo hizo porque eso era tentar a Dios y eso era pecado. No porque Jesús no podía hacerlo. Entonces, Satanás le viene en medio de la necesidad. Así es. En medio de la necesidad le viene a decir a Jesús que esas piedras se conviertan en pan. Si Jesús lo hacía, entonces estaba violando un principio bíblico. Por eso le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, le dijo, porque Jesús es el creador de Satanás. Así que la misma lo llevó al pináculo del templo y le dijo, mira, todos estos reinos son míos. ¿Qué es eso? Codicia. Ah, si postrado me adorás, todos estos reinos son tuyos. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Un mandamiento. Entonces, la misión de Satanás es que tú desobedezcas un mandamiento, una norma, un decreto de Dios. ¿Y qué es lo que usa para que desobedezcas? El vehículo de la codicia. La codicia. La codicia. Entonces, es lo mismo que sigue usando Satanás para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, peque en este tiempo. Usa la codicia, ¿verdad? Y esto lo vemos en todos los niveles. Así es, pastor. En todos los niveles. Este es el mensaje de Satanás. Bien sabe Dios que no vas a morir. No vas a morir. Sino que sabe Dios que el día que Él coma serán abiertos vuestros ojos para ser igual que Él. O sea, esa es la invitación, pastor, y nosotros podemos darnos cuenta. Y en primera de Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea que esta transgresión, el pecado, pastor, llevó al hombre a perder su estado original en el que había sido creado. Entonces, esta es la consecuencia. La consecuencia. Ahora Adán ya salió del periodo de la inocencia y ahora por causa del pecado, porque bueno, la Biblia establece que el hombre fue engañado, ¿verdad? Por eso Satanás se fue a la mujer. Y Adán pues no tuvo el carácter, ¿verdad? Y también fue alcanzado por la codicia. Vas a ser igual a Dios, le dijo Eva, mira, yo comí, no estoy muerta, estoy bien vivita, ¿verdad? No me pasó nada, entonces puedes comer. Pero la Biblia establece que cuando Adán pecó, entonces entró la muerte. Y entró el pecado, ¿verdad? Y con el pecado, la muerte. La sentencia que estaba dada, ¿verdad? En Génesis 2:17. Lo que Dios había prometido, el día que ustedes coman de ese fruto, ciertamente morirán. Entró la muerte. Entonces, pastor, ahora hablemos de cómo fue la vida entonces de Adán y Eva después del pecado. Por el pecado perdieron su estado original, en el que habían sido creados. Y es tremendo porque Dios trae juicio, pastor, sobre Eva. Porque dice en Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea que antes, pastor, de que el pecado entrara, Eva no tenía dolores para dar dolores de parto para dar a luz sus hijos. Entonces, interesante. Es interesante. Y como eran eternos, pues no tenía que estar embarazada todos los años. Ahora todo cambia. Todo cambia. Lo interesante es que Dios, cuando viene a establecer juicio, pasa por la balanza a todo mundo. A todo mundo. Eso, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cuando el hombre
peca, ¿verdad? El hombre cae bajo el dominio de la muerte espiritual y física. El hombre perdió la capacidad de la eternidad. Entonces, el juicio de Dios viene sobre todos los que pecan. Sobre todos y los dice que la pecan. Escritura que el juicio de Dios vino sobre Satanás, Sí. vino sobre la serpiente, vino sobre el hombre y vino sobre la mujer. Esto es interesante, así que aquí nadie se escapa. Nadie se escapa. El pastor. que la amarra la vaca y el que la mata. El que la amarra como el que la mata tiene la misma culpa. Tiene la culpa. Entonces, ¿cuál fue esa sentencia? Usted dice que a la mujer le multiplicó los dolores en sus preñeces. le multiplicó los dolores en sus preñeces, ¿verdad? Le dijo que con dolor iba a parir y además le dijo que el deseo de ella será sobre su marido iba a y ser que sobre el su marido se enseñoraría de ella. Al hombre, pastor, le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. O sea, Dios recalca, Dios le pone en claro, tú fuiste obediente a tu mujer y no a mí. Comiste del árbol, dice, que te mandé diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Wow. Con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Terrible, pastor. Terrible. Entonces el juicio sobre Adán le dice que ahora tiene que trabajar la tierra, aunque él cuidaba un huerto, ¿verdad? Él cuidaba el huerto, pero él trabajaba el huerto no porque él necesitara comer de ese huerto, porque todo lo tenía. Era para que mantener el orden, porque el hombre fue creado para trabajar. Entonces el hombre tiene que trabajar para realizarse en su condición de hombre. El hombre tiene que trabajar. Así que no me venga con cuentos, ¿verdad? Eso de que mandar a la mujer a trabajar, eso es ser sinvergüenza. Eso es estar fuera, estar en otra onda. ¿Verdad? La misión del hombre para que se realice como hombre tiene que trabajar. Así es. Así que Dios le dice el castigo por haber violentado el mandamiento y haber pecado. Ahora vas a trabajar la tierra, y no una tierra cualquiera, sino una tierra bajo maldición. Una tierra que ahora está llena de cardos y de espinos, ¿verdad? Ahora se va a fajar trabajando y la va a hacer con dolor, dice, ¿verdad? Con sudor y arduo trabajo vas a tener que ganarte el pan. Así que miren las consecuencias. Ahora tiene que trabajar arduamente, tiene que sudar y trabajar una tierra que está bajo maldición. Pero también vino juicio sobre la serpiente, pastor. ¿Qué le dijo a ese animal fea? El Señor le dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y ella, dice, te herirá. Ella te pisará la cabeza. Dando ya una profecía. Dando una profecía de que a través de la mujer iban a ser el que le iba a pisar la cabeza al diablo. Pero la serpiente fue puesta bajo juicio. Así es. Dice lógicamente que la serpiente no se arrastraba, ¿verdad? La maldición era que se iba a arrastrar y que iba a comer polvo, ¿verdad? No sabemos realmente si la serpiente tenía patas o la serpiente volaba, nadie sabe eso. Un día allá en el cielo le preguntamos al Señor, pero definitivamente el juicio de Dios fue el que hizo que la serpiente se arrastrara. Y lo tremendo, pastor, es que cuando todas estas cosas ocurren, fueron expulsados del huerto. Y en el capítulo 3, en el verso 24, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que no solamente hubo consecuencias, pastor, en la mujer, en el hombre en particular, sino que fueron expulsados del huerto. Claro,
En el huerto lo tenían todo. Lo tenían todo. ¿Verdad? Había bendición, había abundancia, había alimento. Y después del pecado, entonces el hombre es expulsado. Es expulsado. Eso es terrible, ¿verdad? Terrible. Eso es terrible. Entonces, quiere decir, hermanos y hermanas, que el efecto del pecado de Adán fue terrible. Terrible. Ahora, pastor, vayamos a la otra parte. ¿Qué fue lo que pasó con el pecado de Adán y de Eva? ¿Cuál fue la consecuencia de ese pecado después de que ellos son expulsados? La consecuencia, pastor, fue la imputación del pecado para todos. Entonces, vamos a entender lo que es la imputación, ¿verdad? Eso quiere decir que el pecado de Adán fue traspasado a toda la humanidad, a toda la descendencia de Adán. Así es. Entonces, el pecado de Adán no solamente lo afectó a él y a Eva, ¿verdad? Sino que lo afectó a él, a Adán, a Eva, a su generación que tenía en ese tiempo y a toda su descendencia. Así es. Entonces, eso se conoce entonces como la imputación del pecado. Entonces, explíqueme qué es eso, interesante pastor. porque nosotros vemos, ¿verdad? Que cuando una persona está enferma, pastor, desafortunadamente llegan a lo que es la amputación. Y la amputación, para poder entender lo que es todo lo contrario a la amputación es cortar un miembro, ya sea por una enfermedad, por un accidente. Ejemplo, cuando alguien tiene un accidente automovilístico y desafortunadamente una pierna, un brazo, una mano queda en condiciones críticas y los médicos dicen que es necesario amputarla, cortarla. Y es un miembro que necesita, es un miembro que es necesario. Indispensable. Ahora, si entendemos eso como la amputación, la imputación es todo lo contrario, es poner. Es decir, la imputación vino a hacer ese efecto inmediato del pecado, de que aunque no necesite algo, se lo ponen. Por ejemplo, nosotros fuimos creados de una manera, dice la Escritura, perfecta. Dios nos hizo con 5 dedos en cada mano y cada uno es necesario. Pero ¿qué pasaría, pastor, si vienen y nos ponen un 6º dedo? No lo necesitamos para nada. Más bien nos veríamos extraños. Entonces, la imputación del pecado es eso mismo. Poner algo que no necesitas, poner algo que no es tuyo, pero que fue puesto, te fue dado. Esa es la imputación. Entonces, así como las enfermedades y estas cosas, pastor. Así es, pastor. La imputación viene por familia, viene por genética. Entonces, usted se da cuenta cuando va al médico, por ejemplo, a usted le preguntan ¿y de qué enfermedad tenía su abuelo? ¿Qué enfermedad tenía su abuela? ¿Qué enfermedad tenía su papá, su mamá? Y ya le dicen, bueno, usted va a morir de cáncer, ¿verdad? Usted tiene diabetes, pero usted dice, pero ¿por qué? Bueno, porque las enfermedades que tenía su abuelo, su abuela, su papá, su mamá, usted las va a tener, porque viene por genética. ¿Verdad? En la Biblia, pues, habla de linaje. Entonces, esas enfermedades, usted dice, pero yo, ¿por qué? Si yo no hice nada, no, le dice, porque esas son enfermedades que vienen en su linaje, vienen en su genética, y las enfermedades que tenía su abuelo, su abuelita, su bisabuelo, usted las tiene también, porque tiene la genética. Tiene la genética. Entonces, usted puede brincar, usted puede enojarse, pero hermano no puede hacer nada, hermana no puede hacer nada, porque está en los genes. Esas son enfermedades imputadas a usted. El médico se las imputa a usted. ¿Por qué? No son suyas, usted no las necesita, ni las ha pedido, pero se las enganchan, ¿verdad? Entonces, así el pecado de Adán fue traspasado a toda la humanidad, y esto es lo que se conoce como la imputación. El pecado de Adán es imputado a toda la humanidad, según Romanos. ¿Qué es lo que dice el libro de Romanos 5:12 ahí, pastor? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire qué verso más generalizó, perfecto. pastor. Qué verso más perfecto. Usted va a decir, pero si el que pecó fue Adán, ¿yo qué culpa tengo? Le fue imputado.
Así es. Pero si era mi bisabuelo el que tenía diabetes, ¿por qué yo tengo diabetes? Le fue imputada. Entonces, el pecado de Adán pasó a toda la humanidad. A toda la humanidad. Entonces, vuelva a leer ese texto, Dice, pastor. por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que el pecado de Adán nos fue Imputado. imputado a nosotros. Y entonces está escrito que por causa del pecado de Adán entró la muerte y la muerte alcanzó a toda la descendencia. Entonces, esto se conoce bíblicamente como la doctrina del pecado. Así es. Esta es la doctrina del pecado, ¿verdad? El hecho de que él entró por un hombre y entró la muerte y la muerte nos alcanzó a todos, se conoce como la doctrina del pecado. Ahora, fíjese lo que hace Dios. Mire qué maravilla, pastor. El pecado del hombre, el pecado ese que de Adán pasó a toda la humanidad, ahora viene Dios y agarra el pecado de la humanidad y se la imputa a Cristo. A Cristo, sí. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a eso? En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, refiriéndose a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. Es maravilloso. Dios agarra el pecado que me fue imputado a la humanidad, agarra ese pecado y de la humanidad y se lo pone a Cristo, se lo imputa a Cristo. Esto es lo que se conoce bíblicamente como la doctrina de la salvación. Aquel que no conoció pecado. Así es. Imagínense. Aquel que no conoció pecado, Dios lo hace pecado por nosotros. Así es. Entonces, Cristo lleva a la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Ahí viene la otra parte, ¿verdad? Primero es cómo entra el pecado a la doctrina del pecado. Cuando Dios imputa el pecado de la humanidad en Cristo, viene la gran doctrina de la salvación. Cómo Dios salva a la humanidad. Y ahora viene la justificación. Porque dice que nosotros somos justificados. Así es, pastor. Y esto no es otra cosa más que la justicia de Dios es imputada a los que creemos en Cristo. A los que creemos en Cristo. Si usted cree que Jesucristo llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, usted es justificado por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que se conoce en la Biblia como la gran doctrina de la justificación. Explíqueme un poquito eso, pastor. Pastor, es interesante porque en Romanos 3:22 dice la Escritura, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Significa, pastor, que todos los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, por medio de esa fe, somos justificados. Wow, qué cosa increíble. Fíjese que en este momento, cuando Dios, ¿verdad?, hace el traspaso de este, es judicial, es un carácter judicial del pecado del hombre a Cristo, ¿verdad? Entonces, se crea esta justificación. Le estoy hablando de un carácter legal porque es legal. Es legal. O sea, Dios nos hace justos a nosotros, nos perdona, nos ve sin pecado porque hemos creído en Cristo, el cual llevó todos nuestros pecados a la cruz. Así es. Acuérdese que esto es de carácter legal, porque cuando el hombre peca, se establece un decreto. Así es. Y en el decreto decía que iba a entrar la muerte. Iba a entrar la muerte. Y que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión, no podía haber perdón de pecados. Eso era un decreto. Así es. Se había levantado un decreto en el cielo, ¿verdad? Y dice la Escritura que Jesús clavó el acta
de decreto que estaba en contra nuestra en la cruz del Calvario. Es decir, Cristo llega a la cruz con todos los pecados. Por eso el Padre lo abandona, porque Jesús en ese momento, cuando carga todos los pecados, se hace maldito. Porque la Escritura dice, está claro que hay un mandamiento, hay una norma, hay un verso que dice, maldito todo aquel que es colgado en una cruz, en un madero. Jesús se hace maldito por usted y por mí. Así es, pastor. Llevando los pecados, y el Padre, como es santo, 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 no puede quedarse con el Hijo en la cruz, tiene que abandonarlo, porque el Padre no puede ver el pecado, ni lo puede tentar, ni lo puede tocar. Por lo tanto, en la cruz del Calvario Jesús es abandonado por causa del pecado. Así es, pastor. Pero en esa cruz Él clavó el acta de decreto que estaba en contra suya y en contra mía. Por lo tanto, hoy, todos los que creemos en Cristo somos justificados por la fe en Él, en el sacrificio. Y es interesante, pastor, porque Juan, cuando está bautizando, él da testimonio. Y dice él en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante, pastor, porque nosotros, como usted bien decía, tenía que haber derramamiento de sangre. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 24, dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tenemos justificación. Es un término legal, o sea, quiero que usted entienda, somos justificados. En otras palabras, Él pagó el precio de la fianza para que usted y yo fuéramos libres. Así es, pastor. Él lo pagó. Por lo tanto, tenemos un decreto de carácter legal. Nadie te puede decir que tú tienes que volver a la prisión porque tú ya pagaste. Hay alguien que pagó la fianza, alguien que pagó el precio para que tú hoy, por la fe en Cristo Jesús, en el sacrificio, seas un hombre y una mujer libre. Así que no hay nada ni nadie que te pueda hacer volver a esa prisión, solamente que tú quieras hacerlo voluntariamente. Así es. ¿Y cómo se hace? Pecando. Desviándote del orden. ¿Verdad? Entonces, el pecado es lo único que te puede volver a poner en esa prisión. Que te va a evitar llegar a cumplir con el propósito que es llegar a la presencia de Dios y habitar eternamente con Él. Quiero decirte que solamente los que no creen en Cristo, los que no lo han declarado como Señor y Salvador, están aún bajo juicio. El hombre sin Cristo es depravado. El hombre sin Cristo no tiene remordimiento, no tiene nada bueno. Es a través de Cristo que el hombre puede alcanzar misericordia y paz y bienestar y bendición en su vida. Así que solamente hay una forma de escapar, ¿verdad? De los juicios de Dios. Solo hay una forma, mi hermano, mi hermana, de que el hombre natural pueda escapar a todos los juicios que están establecidos en la Biblia. Y la única forma de escapar es reconociendo que Jesucristo es el único suficiente Salvador. Si usted no tiene a Cristo, usted está bajo juicio. Eso dice la Biblia, Juan 3, 17, 18. Dice que el que no cree ya fue condenado. Así que si usted todavía no tiene a Jesucristo, mi hermano, le invito para que usted en esta oportunidad escape de la muerte eterna, escape de los juicios que Dios tiene para los incrédulos y reconozca que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Él pagó en la cruz del Calvario y llevó todos nuestros pecados.
Reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Dígale a Jesucristo a partir de hoy, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador y te recibo como mi Dios. A partir de hoy, Señor Jesús, guíame, enséñame y lléname del Espíritu Santo. Si usted hizo esta oración, usted está justificado delante de Dios y es libre, es un hombre y una mujer libre. ¿Qué le parece si oramos y nos despedimos, pastor? Amén, pastor. Vamos a orar. Incline su rostro y si usted hizo esta oración, vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy nos has recordado, nos has aclarado, Señor, de una manera básica, esencial, lo que es el pecado para no incurrir en ello. Amén. Te pedimos que si en nuestros corazones se ha movido ese principio de avaricia, de desobediencia, si no hemos sido obedientes a lo que tú ya estableciste en tu palabra, perdónanos, aun si no hemos tenido esa relación con la Escritura, no te hemos buscado, Señor, perdónanos, límpianos. Sabemos que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado y hoy declaramos que todo hombre, que toda mujer que te han confesado como Señor y Salvador, estamos justificados por la fe, en el cual hemos creído como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Te damos gracias porque esta enseñanza queda atesorada en los corazones y pedimos, Espíritu Santo, tu guianza. Para que produzcas el querer como el hacer, para ponerle en práctica, para ser obedientes todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo bendecimos con toda bendición espiritual que viene de lo alto. Declaro que Dios es su proveedor, que Dios es su sanador y que por sus llagas todos fuimos curados. Lo bendecimos. Dios le bendiga. Bendiciones.